días, mi nombre es Gabriel Méndez. En esta oportunidad les estaré hablando sobre las generalidades de la fisiología cardíaca. El corazón es un órgano muscular hueco cuya función es la de bombear sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo. El corazón se localiza en el tórax, en el mediastino medio e inferior, entre ambos pulmones. El corazón está rodeado de una membrana fibrosa denominada pericardio, una membrana fibrosa gruesa. Él posee una forma, una pirámide inclinada. La porción puntiaguda de la pirámide se inclina hacia abajo y hacia la izquierda, y la base de la pirámide mira hacia arriba, por donde surgen la mayoría de los vasos importantes por donde va a transitar la sangre hacia el organismo. El corazón, a su vez, su porción inferior descansa sobre el diafragma. Sus partes laterales están contiguas a los pulmones y su porción anterior está detrás del esternón. El corazón, a su vez, se divide en 4 cámaras o cavidades, 2 superiores y 2 inferiores. Las 2 superiores se conocen como aurícula derecha e izquierda o atrio derecho e izquierdo, y las inferiores se conocen como ventrículo derecho e izquierdo. Las aurículas se encargan de recibir sangre del sistema venoso, y las aurículas y los ventrículos se encargan de impulsar la sangre hacia la circulación arterial. A su vez, el corazón se divide en corazón derecho y corazón izquierdo. El corazón derecho está conformado por la aurícula del ventrículo derecho. La aurícula derecha recibe sangre no oxigenada a partir de las venas cava superior e inferior de todo el organismo. Y el ventrículo derecho se encarga de enviar la sangre no oxigenada hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, que es la única arteria del cuerpo que transporta sangre desoxigenada. Tenemos también el corazón izquierdo. El corazón izquierdo está formado por la aurícula del ventrículo izquierdo. La aurícula izquierda recibe sangre proveniente de los pulmones a través de las 4 venas pulmonares, que son las únicas venas que transportan sangre oxigenada. El ventrículo izquierdo se encarga de transportar e impulsar la sangre oxigenada a través de la aorta hacia todo el organismo. La pared que divide a corazón derecho y corazón izquierdo se denomina septo o tabique, y este se divide en 2 porciones, una superior y una inferior. La porción superior se denomina tabique interauricular y la porción inferior se divide en tabique interventricular. Este último es muy importante, ya que por él discurre un elemento denominado haz de His y sus ramas, que permite transportar el impulso eléctrico, conducir el impulso eléctrico hacia las porciones más bajas de los ventrículos y del corazón. Ok. El corazón está conformado por un músculo cardíaco, principalmente por 3 tipos de músculo cardíaco: un músculo ventricular, un músculo auricular y fibras especializadas musculares de excitación y conducción. El músculo auricular y el músculo ventricular poseen una contracción muy similar a la del músculo esquelético, exceptuando que la contracción de estos 2 músculos dura mucho más. No obstante, las fibras musculares especializadas de excitación y conducción poseen una contracción muy débil, pero ellas presentan una descarga eléctrica automáticamente rítmica que va a provocar y a formar un potencial de acción, o a su vez va a formar un conducto o una conducción hacia un potencial de acción que va a formar a su vez un sistema excitador que controlará a los latidos rítmicos cardíacos. El músculo cardíaco presenta en él miofibrillas típicas, que en ellas están presentes los filamentos de actina y miocina, que estos van a estar unidos entre sí hasta que ocurra la contracción y ellos se desplacen y se separen. Las zonas oscuras que atraviesan las fibras musculares se le denominan discos intercalados. Las fibras o las células musculares cardíacas están formadas por muchas membranas celulares unidas entre sí de forma paralela y en serie. Cada uno de los discos intercalados, la membrana de ellos va a ir fusionándose entre sí para formar una unión comunicante permeable que permita una difusión más rápida. Esto se traduce como un aumento en la velocidad en la que los iones de calcio pasan hacia el líquido intersticial de la membrana celular es provocado a través de los discos intercalados. El corazón el músculo cardíaco está formado por sincitios, debido a que está formado por muchas membranas celulares unidas entre sí. Realmente el corazón está formado por 2 sincitios funcionales: un sincitio auricular, que forma las paredes de las aurículas, y un sincitio ventricular, que forma la pared de los ventrículos. Si dividimos el corazón en 2 sincitios funcionales, esto nos permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos.
ofertando y permitiendo la función eficaz de bomba cardíaca. Ok, ahora vamos a hablar de las válvulas. Las válvulas tenemos las válvulas auroventriculares. Las válvulas auroventriculares, la tricúspide del lado derecho y mitral del lado izquierdo, ellas nos van a impedir el flujo retrógrado de la sangre, o que el flujo se retorne desde las ventrículas hacia las aurículas durante la sístole cardíaca. Tenemos también las válvulas semilunares, tanto aórtica como pulmonar, que ellas van a impedir el retorno o el retorno retrógrado de la sangre durante la diástole cardíaca, es decir, que la sangre se regrese desde las arterias a los ventrículos. Hay que acotar que las válvulas auroventriculares, especialmente la izquierda, la del ventrículo izquierdo, ella se va a abrir y cerrar de una forma pasiva. Se va a cerrar cuando haya un gradiente de presión retrógrado que impulse la sangre hacia atrás en dirección retrógrada, y se va a abrir cuando haya un gradiente de presión anterrógrado que impulse la sangre en dirección anterrógrada, es decir, hacia adelante. Anatómicamente, las válvulas auroventriculares van a necesitar de muy poca cantidad de presión retrógrada para funcionar, a diferencia de las válvulas semilunares, que ellas van a necesitar de una presión retrógrada rápida y persistente por unos milisegundos, debido a que su grosor de la pared valvular es mayor. Las válvulas semilunares, ellas, tanto aorta como pulmonar, ellas funcionan de una manera muy distinta a las válvulas auroventriculares. Primeramente, debido a la elevada presión de las paredes arteriales, las válvulas semilunares se van a cerrar de una manera súbita, de una manera inminente, a diferencia de las válvulas auroventriculares, que ellas se van a cerrar de una forma más pasiva. Y segundo, que el orificio que poseen las válvulas semilunares es más pequeño, es más reducido, lo que va a conllevar a una eyección del flujo sanguíneo mucho más rápido que el de las válvulas auroventriculares, que son más grandes. Ahora, hablando del sistema de conducción, hay que aclarar que el corazón está inervado tanto por nervio simpático como parasimpático. El sistema de conducción, decimos que en el nódulo sinusal, también conocido como nódulo sinoauricular, va a generar el impulso cardíaco. Las vías internodales se van a encargar de transportar el impulso cardíaco generado en el nódulo sinusal hacia el nódulo auroventricular. El nódulo auroventricular, él va a transportar el impulso eléctrico desde las aurículas, pero con un retraso de aproximadamente 0,1 segundo antes que este impulso penetre en los ventrículos. El haz auroventricular, va a permitir que el impulso eléctrico llegue desde las aurículas hacia los ventrículos, y las ramas de tanto derecha como izquierda, van a permitir que el impulso eléctrico llegue hacia toda la porción baja del corazón. Ok. El sistema de conducción, a su vez, permite que el impulso eléctrico generado por el nódulo sinusal se propague y estimule de una forma generalizada al miocardio, es decir, al músculo cardíaco. Este proceso ocurre de una forma controlada para que pueda estimular de una correcta forma al músculo cardíaco. El nódulo sinusal, también conocido como nódulo sinoauricular de Kate y Flack o marcapaso del corazón, él está ubicado en la aurícula derecha, en la porción o en la parte superposterior de la aurícula derecha, cerca del orificio de la vena cava superior. Este nódulo posee una forma ovalada y corresponde al marcapasos más grande del corazón. Él está irrigado por la arteria del mismo nombre, que es una rama de la arteria coronaria derecha, y en un 60% y de la arteria circunfleja un 40%. Él posee una rica inervación tanto simpática como parasimpática. Luego, el impulso eléctrico se va a diseminar hacia las aurículas a través de las vías internodales, despolarizando las aurículas para su contracción. En una persona, un adulto sano, el corazón realiza unas 60 descargas eléctricas por minuto, que esto se lee o se traduce como las contracciones por minuto. Luego, la onda eléctrica va hacia el nódulo auroventricular, que esta es una estructura que tiene un tamaño correspondiente al 40% en comparación al nódulo sinusal. Ella está ubicada en la parte izquierda de la aurícula derecha, en el tabique interauricular, cerca del seno coronario, por encima de la zona intersticial laminar septal de la válvula tricúspide.
esta tiene una irrigación en un 90% de los casos de la arteria coronaria derecha. Este está irrigado por este está inervado tanto por nervios simpáticos como parasimpáticos, y en él el impulso eléctrico sufre un retraso de 0,1 segundos antes de llegar totalmente a los ventrículos. Luego tenemos un elemento en forma de puente que se le denomina haz de His. El haz de His se divide en 4 ramas, una derecha y una izquierda, y esta última se divide en 2 fascículos, un fascículo izquierdo anterior y un fascículo izquierdo posterior. El impulso eléctrico viaja desde todo el ventrículo a través de las ramas del haz de His, llegando hasta unas fibras denominadas fibras de Purkinje, para que puedan contraer toda la porción baja del ventrículo. Ok. Sabiendo esto, ahora hay que decir que para que la musculatura cardíaca se contraiga, tiene que haber un potencial de acción que genere una liberación de iones de calcio. Para que el potencial de acción sea generado, la información eléctrica localizada a nivel de las membranas celulares debe penetrar en el citoplasma celular, que es donde se encuentran las fibras contráctiles que producen la contracción. Por ello hay que explicar un fenómeno primeramente denominado fenómeno acoplamiento, excitación, contracción. El término acoplamiento, excitación, contracción se define como el mecanismo mediante el cual el potencial eléctrico estimula las miofibrillas, causando su contracción. Cuando el potencial eléctrico pasa sobre las membranas celulares, el potencial eléctrico entra al interior de ellas, entra al interior de las membranas celulares, a lo largo de las membranas de los túbulos transversos. El potencial eléctrico de las membranas de túbulos transversos, a su vez, estimula la membrana sarcoplásmica longitudinal, que esto va a producir una liberación de iones de calcio en el sarcoplasma muscular desde el retículo sarcoplásmico. Esto, a su vez, en una milésima de segundo va a producir que el potencial de acción libere en el espacio intersticial iones de calcio, causando una estimulación de las miofibrillas y catalizando reacciones bioquímicas, causando que los filamentos de actina y miosina se desplacen y se separen para que el músculo se contraiga. Ok, ahora bien, vamos a hablar de la duración de la contracción. El músculo cardíaco se contrae unos milisegundos después de que el potencial eléctrico llega al músculo, llega a la fibra muscular, y deja de contraerse unos milisegundos después que el potencial eléctrico abandona la fibra muscular, por lo cual la contracción muscular va a depender del potencial de acción. Incluyendo la fase de meseta, la contracción auricular dura aproximadamente 0,2 segundos y la contracción ventricular dura 0,3 segundos. Bien, ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco. Todos los fenómenos que ocurren desde el comienzo de un latido hasta el comienzo de un siguiente latido se conoce como ciclo cardíaco. Cada ciclo está generado por un potencial de acción que es producido a su vez por el nódulo sinusal o sinoauricular, que está localizado, como ya dije antes, en la porción superior de la aurícula derecha, en las partes superiores laterales cerca del orificio de la vena cava superior. El impulso eléctrico viaja desde el nódulo sinoauricular hacia a través del nódulo auroventricular hacia los ventrículos. Esto permite que la sangre, debido al sistema de conducción de corriente eléctrica o descarga eléctrica o impulso eléctrico desde las aurículas a los ventrículos, se retrase de un tiempo de 0,1 segundos, lo que permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. Esto permite a su vez que la sangre sea eyectada hacia los ventrículos antes del comienzo de la intensa contracción ventricular, por lo cual se define a las aurículas como una bomba de cebado ventricular y se definen a los ventrículos como
la bomba principal que se encarga de impulsar la sangre a través de los vasos sanguíneos del organismo por todo el cuerpo. Ok, el ciclo cardíaco tiene dos fases, una fase de relajación denominada diástole cardíaca y una fase de contracción muscular denominada sístole. Toda la sangre que llega a la aurícula a partir de las venas cava superior e inferior pasan hacia los ventrículos. Durante la sístole ventricular se acumulan grandes cantidades de sangre en las aurículas, debido a que las válvulas auroventriculares se encuentran cerradas. Cuando termina la sístole ventricular y las presiones ventriculares descienden a su valor sistólico bajo, la presión que se ha conservado en las aurículas debido a la presión interventricular va a causar que abra las válvulas auroventriculares, causando inmediatamente una expulsión de la sangre de las aurículas hacia los ventrículos. Este mecanismo se denomina llenado rápido ventricular. El periodo de llenado rápido ventricular corresponde al primer tercio de la diástole. Durante el tercio medio de la diástole se va a seguir transportando una pequeña cantidad de sangre, que es la sangre que va a ir transportada directamente desde las venas cava superior e inferior hacia la aurícula y pasa directamente hacia los ventrículos. Durante la fase final durante el periodo final de la diástole, las aurículas se contraen, impulsando una cantidad correspondiente al 20% del flujo sanguíneo del llenado ventricular. Ahora bien, vamos a hablar del periodo de contracción isovolumétrica. Inmediatamente después que comienza la contracción ventricular, se produce un aumento en la presión interventricular, lo que causa un cierre automático de las válvulas auroventriculares. Después es necesario un tiempo de 0,02 a 0,03 segundos para que la presión interventricular sea suficiente para que pueda abrir las válvulas semilunares en contra de la presión arterial de la arteria aorta y la arteria pulmonar. Durante este tiempo ocurre una contracción ventricular, pero no existe un vaciado ventricular. Un vaciado ventricular, este periodo de contracción se le denomina contracción isovolumétrica. Y se llama periodo de contracción isovolumétrica, puesto que hay una tensión, hay un aumento de la tensión ventricular, pero no hay un aumento de la tensión del músculo ventricular, pero no hay una modificación, una disminución del volumen, ni un acortamiento nulo de las fibras musculares. Tenemos el periodo de eyección. Cuando la presión del ventrículo izquierdo sube ligeramente a los 80 milímetros de mercurio y el ventrículo derecho sube por ligeramente a los 8 milímetros de mercurio, la presión ventricular causa una apertura de las válvulas semilunares en contra de la presión arterial, lo que lleva directamente a la sangre ventricular hacia las arterias. Aproximadamente el 60% de la sangre que pasa de las aurículas durante la diástole es expulsada por los ventrículos en la sístole. El porcentaje, alrededor del 70% de esta cantidad, es expulsado durante el primer tercio de la sístole. En el primer tercio de la sístole. Y las otras 2 tercios de la sístole expulsan alrededor del 30%. Al primer periodo de eyección se le conoce como periodo de eyección rápido y al segundo como periodo de eyección lento. Bien, ahora vamos a hablar del periodo de relajación isovolumétrica. Al final de la sístole ventricular viene una fase de relajación. El músculo ventricular, el músculo cardíaco se relaja y baja sus presiones, lo que causa
que vuelva a un estado de diástole, o de baja presión ventricular. Esto causa que las presiones elevadas arteriales de las arterias que acaban de ser llenadas con sangre ventricular intenten impulsar la sangre desde las arterias de vuelta hacia los ventrículos, pero esto causa un cierre inmediato de las válvulas semilunares. Durante este periodo continúa la relajación del músculo ventricular, pero sin ninguna modificación del volumen. Esto se le conoce como periodo de relajación isovolumétrica. Ahora bien, vamos a hablar de unos términos que es volumen telediastólico, volumen sistólico, volumen telesistólico. Ok, durante la diástole, el volumen normal aumenta sobre el volumen aproximadamente de unos 110 a 120 mililitros. Esto se le conoce como, o sea, de 110 a 120 mililitros de sangre, esto se le conoce como volumen telediastólico. Después, a medida que la sangre abandona a los ventrículos, el volumen telediastólico disminuye aproximadamente al 70% a 70 mililitros de sangre, y este volumen se le denomina volumen sistólico. Luego, el volumen final de sangre que queda en los ventrículos, que corresponde a un 40-50 mililitros de sangre, se da a conocer como volumen telesistólico. Por último, vamos a hablar de un mecanismo denominado mecanismo de Frank-Starling, que este mecanismo dice que debido a la capacidad intrínseca del corazón de poder adaptarse a los crecientes flujos sanguíneos de entrada y de salida, se le conoce como mecanismo Frank-Starling, debido a los gran fisiólogos del siglo pasado que se llaman Otto Frank y R. Starling. Este mecanismo dice o significa que mientras mayor sea la distensión cardíaca o la distensión del músculo cardíaco, mayor va a ser la fuerza o la presión con la cual la sangre va a ser impulsada por la aorta para que sea distribuida por todo el organismo. Muchas gracias.